Gracias, Ariel. Entonces, habíamos indicado que el rendimiento es muy importante para el inversionista, pero también no debemos dejar de lado algo muy importante, que es el nivel de riesgo, ¿no? Porque toda actividad económica tiene un nivel de riesgo. Es así que hemos visto un ejemplo en la cual tenemos datos de dos empresas, Electra y Collita. A partir de esos datos hemos visto cómo se calcula el rendimiento esperado, que no es nada más que el rendimiento promedio en realidad, ¿no? Una media aritmética, y hemos hecho para ambas empresas. Viendo los resultados, hemos visto de que la empresa más atractiva en cuanto a rendimiento es Electra, ¿sí? Posteriormente a ello, hemos visto el procedimiento para poder calcular el riesgo. Hemos calculado el riesgo de ambas empresas. Este es de Collita, el anterior era de Electra. Y en resumen hemos llegado a este cuadro, ¿no? Donde el Electra tiene más riesgo que Collita, tiene 25.86% de riesgo y Collita tiene 11,5%. El inversionista, al tener esta información adicional, puede cambiar de decisión, porque les recuerdo, si solamente tomamos el resultado de rendimiento, elegiría el que tiene más rendimiento, obviamente, ¿no? En este caso sería Electra. Sin embargo, al tener la información del nivel de riesgo, algunos inversionistas cambiarían de posición, ¿sí? De pronto verían si les conviene o no tener este riesgo, y si no, se pasarían a la inversión de Collita. Ya esa es decisión muy particular, muy individual de cada inversionista. Ya no hay una regla al respecto. También hemos visto de que la desviación estándar no solamente nos da el nivel de riesgo, sino también el grado de error. ¿El grado de error de qué? De la estimación que estamos haciendo, ¿no? Cuando hemos calculado los rendimientos, quisiéramos que cuando ya estemos realmente invirtiendo en la empresa, logremos ese rendimiento el cual nos han prometido, bueno, o hemos estimado, mejor dicho. Pero muchas veces hay algunas variaciones de la estimación a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, también esa desviación estándar nos ayuda a ver en cuánto variaría la estimación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Electra, aquí vemos que su rendimiento esperado variaría entre el 19.97% como mínimo y llegaría máximo al 22.03%. Sin embargo, en Collita, su rango va del 4.87% mínimamente a 6.13% como rendimiento máximo, ¿ya? Entonces, eso también de pronto le interesa al inversionista, ¿no? Para saber en cuánto podría fluctuar en el futuro, y eso también es a través de la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar nos da dos informaciones. Primero, el nivel de riesgo, y segundo, el nivel de error, ¿no? De la estimación que estamos haciendo. Hasta ahí hemos avanzado la anterior clase y tenían una tarea, ¿no? Teniendo los rendimientos, aquí hemos propuesto dos empresas, teniendo los rendimientos de las acciones de las empresas Polar y Osito, empresas productoras de frazadas. Entonces, ahí teníamos los datos y ustedes tenían que hacer el mismo análisis, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de riesgo esperado? ¿Cuál es el nivel de riesgo y de rendimiento? ¿Sí? Eso tenían para hoy. ¿Es así? Si alguien me confirma o hemos quedado en otra cosa. Chicos, ¿están ahí? ¿Sí? Así hemos quedado, ¿verdad? Tenían que hacer esta tarea. ¿Sí o no? Milenka Quispe Quinteros. Milenka Quispe Quinteros. Verónica Quispe Llusco. Verónica Quispe Llusco.
Paul Regipo Vargas. Paul Regimpo. Rengipo Vargas. ¿No está? Gabriela Rosso Quenta. Gabriela Rosso Quenta. Silvia Sarmiento. Bueno, ¿alguien ha hecho el rendimiento esperado? ¿Algún voluntario? Yo, Levanta licenciada. la mano, por favor. A ver, ¿dónde están? A ver, Keila Vázquez. A ver, ¿dónde está? Vázquez, Keila Vázquez. Bueno, licenciada, el rendimiento esperado de Polar me salió 13,5 Ya. y de Osito me salió 15,5. A ver, vamos a verificar. Entonces, 13.5 de Polar y 15.5 de Osito, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto salió. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, está muy bien, Keila. El rendimiento promedio de Polar es 13.5% y el rendimiento de Osito sale 5.5%. Keila, si solo tuviera esa información, ¿en qué empresa invertiría? Invertiría en Osito, porque me da ¿Ya? más rendimiento. Exacto, ¿no? Entonces, con los datos, la segunda respuesta era, con los datos de rendimiento, invertiría en Osito por tener un mayor rendimiento. Ya, muy bien, Keila, ya le he puesto su participación. A ver, vamos. Con Jimena Vilca, ¿está? Jimena Vilca. Sara Uruña. Sara Uruña. Geraldine Lucía Ulo Mamani. Geraldine Ulo. Daisy Titirico. Ya, alguien hizo el inciso de cálculo del rendimiento. William Aguirre. A ver, William. Jocelyn Buenas Armani noches, también, ¿no? A ver, empezaremos con William. buenas noches, licenciada. El ¿Cómo yo está? hice de Polar y el rendimiento promedio es de negativo 25.5% y del 8% sale negativo 5.5% y de 23% A ver, un ratito. Polar, 9.5%. ¿cuánto le ha salido el rendimiento, el riesgo? El resultado final, riesgo de Polar. Riesgo de Polar. El resultado final, Sí, lo que dijo la Keila o del cuadrito me está hablando, ya del cuadrito lo estoy viendo. ¿cuánto es el nivel de riesgo de la empresa Polar? El nivel de riesgo de la empresa Polar es 13.5%, Ya, y de Osito, ¿cuánto le ha salido? 15.5%. ¿Eso no era el rendimiento? No, de Polar era el rendimiento y ¿El riesgo? cálculo de la desviación estándar le estoy Exacto. respondiendo. Eso Sí, es lo que es quiero que me diga. ¿Cuánto le ha salido la desviación estándar de Polar? Porque eso nos da el nivel de riesgo. 21%. Ya, 21%. Y de Ujú, Osito, 19%. ya 19%. A ver, veamos aquí, había otro compañero que levantó la mano. ¿Dónde está? Era Jocelyn. A ver, Jocelyn, ¿le ha salido los mismos resultados? Licenciada, no, a mí me ha salido en Polar, me ha salido 17.56% y en el Osito me ha salido 17.95%. Ya, a Sí, ver, Lisa, a mí también me ha salido ese resultado. vamos a ver cuál Correcto. está correcto. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver la resolución. Tenían que haber hecho las cuatro, separar, ¿no es cierto?
por columnas el primer escenario, los datos de rendimiento de la acción de Polar y recién en la tercera columna ya hacíamos los cálculos, ¿no? Del R menos el R promedio y luego del R menos R promedio al cuadrado. Sumábamos todo ese resultado y teníamos 0.123, ¿no? Está en verde. Calculábamos, sacábamos la varianza y después sacábamos la raíz de la varianza y justamente nos da 17.5%. ¿Cuál es la señorita que nos dio el resultado correcto? ¿Cuál es su nombre? Mamani Pilco. Jocelyn. Jocelyn Mamani, ¿no? Pilco, licenciada. Ah, Pilco. Entonces, todos tienen que llegar a ese resultado. Lice, también he sacado ese resultado. Excelente. A ver, enseguida vamos a ver. ¿Dónde está Pilco? Mamani Pilco. Ah, Mamani Pilco. Ahí yo estoy buscando Pilco nomás. Ya. Jocelyn 22. ¿Por qué son? Mamani. Ya, aquí está. Jocelyn Mamani nomás está. Pilco más es su apellido entonces, ¿no? Sí, Ya. Pilco. Entonces sacó 17,5. Hacemos lo mismo para Osito y nos sale una desviación estándar del 0,032225 y 17,95%, como indica la señorita Jocelyn, ¿no? ¿Ya? En resumen, estamos viendo ahora la otra variable, muy cerca, ¿sí? Ambas empresas. Miren, es poca la diferencia. Aún así, la empresa más riesgosa, ¿cuál sería? A ver, ¿dónde está la señorita que sacó también los mismos resultados? Yo, Lice. ¿Cuál es su nombre? Carolina Mamani. A ver, Carolina, ¿cuál de las dos empresas sería más riesgosa? A ver, Carolina, ¿está ahí? Osito. Sí, sí, ¿no es cierto? Aunque es muy poca la diferencia, aún así, esos puntos le hacen más riesgosa, ¿no? En relación a la otra. Sí, ahora entonces, una vez que hemos calculado eso, podríamos ver en cuál invertimos, porque miren, es muy similar el nivel de riesgo, ¿no? Entonces dividimos, hemos dicho la anterior vez, dividimos el rendimiento entre el riesgo, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? Estamos haciendo Osito por si acaso aquí. Estamos dividiendo el rendimiento sobre el nivel de riesgo. Quiero saber cuánto de rendimiento. 0.86, licenciada. 0,86. Polar, ¿cuánto nos da? 13,5%. 17,5. No, lo que quiero saber es qué empresa compensa más en rendimiento por unidad de riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuánto me daría esto, por favor? 0.77. Bien, gracias. Entonces, ¿cuál es? ¿Seguro? ¿Sí? Es como de un pasa de sí, no, sí, no, sí. 5.5, ¿no es cierto? Dividido en 17.5 nos da 0.88, es aquí, ¿no? Tenemos que amar, estaba... Sí, podríamos entender. ¿Sí? Con su micrófono abierto, por favor. Era fácil porque, bueno, ya hicimos había diferencias económicas. No, está mal, 0.86, está bien aquí. Luego, 13.5 dividido entre 17.5. 0.77, está bien. Entonces, miren,
Osito nos va a pagar 0,86 de rendimiento por unidad de riesgo. Y Polar nos pagaría 0,77 por ciento de rendimiento por 1% de riesgo. ¿Cuál nos conviene? Polar. Osito. Osito, Licenciada. Osito, ¿no es cierto? Porque nos está pagando más rendimiento por unidad de riesgo. ¿Sí? Entonces nos convendría Osito. ¿Ya? Porque estamos obteniendo más rendimiento por unidad de riesgo. Porque no se olviden, el inversionista lo que quiere es maximizar su beneficio. Y en esta empresa, si se fijan, hay una poca diferencia en el nivel de riesgo. Y también no es mucha diferencia en el tema del rendimiento, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa Osito nos convendría porque nos da más rendimiento por unidad de riesgo, ¿ya? Y así concluiríamos entonces. En el examen podríamos colocar lo que he indicado, ¿no? Invertimos en la empresa Osito porque nos da más compensación en rendimiento en relación a cada 1% de riesgo. ¿Ya? Y con eso terminaríamos esa parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todos han debido hacer y deben tener tal vez alguna duda. ¿O está todo entendido? Fácil. Todo entendido, licenciada. Muy bien, gracias. Anotaremos, pero por si acaso aquí, ¿no? Para que cuando estudien tengan eso. Entonces, elegimos Osito porque nos da una mayor compensación en rendimiento 1% sobre cada 1%, ¿no? Sobre 1% de riesgo. ¿Ya? Entonces ustedes ya más o menos de esa manera tendrían que concluir. Vamos a pasar ahora a este análisis de la covarianza y correlación que estaba pendiente, ¿no es cierto? El subtítulo hablaba de la covarianza y correlación, que también lo han visto en estadística, ¿sí? Como al inicio decía, estas son herramientas que nos ayudan a medir la relación que existe entre dos variables, ¿no? Eso también les va a servir para cuando hagan su tesis de grado, su proyecto dirigido, alguna investigación que hagan, pueden utilizar esta herramienta de covarianza y correlación. En este momento lo vamos a aplicar a la parte de finanzas, ¿no? Aquí inicialmente de entrada tenemos la fórmula, ¿ya? ¿Cómo vamos a calcular la fórmula? ¿Cómo vamos a calcular la covarianza? La covarianza primero vamos a calcular del rendimiento de Electra respecto al rendimiento de Collita, ¿ya? Podemos darle esta nomenclatura y no es nada más que la sumatoria de los rendimientos de Electra menos el rendimiento promedio por el rendimiento de Collita menos el rendimiento promedio de Collita. Esta rayita de encima nos está diciendo que es promedio, por si acaso, esta rayita. ¿Ya? Eso está por diferenciar, ¿no es cierto? Recuerdan en las cuadritos hacíamos, ¿no? R promedio que estamos colocando, esos datos. ¿Ya? Menos R promedio de Electra y de Collita lo mismo. R menos R promedio de Collita sobre N. ¿Ya? Esa sería la fórmula. Una vez que hemos encontrado la covarianza, nos sirve para obtener correlación. Otra vez, correlación entre ¿qué? Entre el rendimiento de Electra y el rendimiento de Collita. Voy a tomar el resultado de la covarianza, por eso aquí dice covarianza, que he calculado antes, y lo voy a dividir entre la desviación estándar de Electra por la desviación estándar de Collita. Recuerdan, ya hemos calculado esto, ¿no? Entonces tenemos todos los datos. Solo vamos a calcular
la covarianza. Pero más antes vamos a entender y recordar, ¿no? Si existe una relación positiva, obtendremos un resultado positivo de la covarianza. Una relación negativa no dará lugar a un resultado negativo. Sin embargo, si no existe relación entre los rendimientos de ambos instrumentos, se tendrá una covarianza que tenderá a cero. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar covarianzas positivas, es decir, que ambas variables van en el mismo sentido. O puede haber una relación negativa, significa que una va, digamos, una sube, la otra baja, ¿no? Hay un comportamiento contrario entre las variables. A eso le llamamos negativo. Y de pronto también pueden haber variables que no tienen ningún tipo de relación. Entonces decimos que la correlación o la covarianza, perdón, tenderá a cero, ¿ya? Y eso lo han debido ver en estadística y lo vamos a entender mejor mediante una gráfica, ¿ya? Entonces, miren, la relación positiva, tenemos aquí dos líneas, ¿no es cierto? Que casi van iguales en comportamiento, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, le llamamos una relación positiva. Aquí estamos midiendo, se ha entrecortado la figura. Aquí estamos midiendo rendimiento en el eje de las Y y en el eje de las X vamos a medir tiempo. Vamos a recorrer esto o hacia abajo, si no. Para que no esté entrecortada la gráfica, ¿ya? Entonces, esto también se ha movido. Ahí se fue. Creo que es así. En el eje de las X estoy colocando la variable tiempo y en el eje de las y en el eje de la Y estoy colocando rendimiento. Entonces, relación negativa cuando una variable, por ejemplo, el rendimiento de Electra puede tener este comportamiento. Primero sube, luego baja y así. Sin embargo, Collita es contrario. Cuando Electra está arriba, Collita tiene un comportamiento hacia abajo. Y cuando Electra baja, este se recupera y así sucesivamente, ¿no? Al final, cuando tenemos este comportamiento así, tenemos una compensación en realidad, ¿no? Un comportamiento constante. Y puede haber que no haya relación como en este gráfico, ¿no? Tienen comportamientos muy distintos y no hay relación entre las variables. Ahora, ¿por qué voy a analizar la covarianza y ver si tienen un rendimiento positivo o negativo dentro de lo que son las finanzas? Estamos hablando de rendimiento, ¿ya? Vamos a pensar en un inversionista que le vamos a cambiar de color este. Ahí. Ya. Este lo vamos a poner. A ver, espero que se pueda. A ver si se puede, no va a querer cambiar. Ya. Vamos a pensar que el inversionista tiene dos opciones, ¿ya? Ha invertido una parte de su dinero en Electra, vamos a suponer que es la línea negra, ¿ya? En Electra. Y una parte de su dinero ha invertido en Collita, digamos que tiene este comportamiento, ¿ya? Entonces, ¿para qué a nosotros nos interesa saber cómo es el comportamiento de los rendimientos? Porque quiero saber cómo van a venir. Aquí abajo voy a medir el tiempo. De aquí hasta aquí, la primera curva, digamos, va a ser enero. Y luego la otra curva va a ser febrero, digamos, ¿no? Entonces, me estoy dando cuenta que casi a la mitad del mes de enero, ambos maximizan su rendimiento, ¿no?
Es decir, que cada 15 de mes, más o menos, voy a tener un pico en rendimiento, es decir, me va a llegar más ingreso cada 15, que al finalizar el mes, digamos que aquí está finalizando el mes de enero, e iniciando febrero, ¿no? Entonces, si se fijan, ambos rendimientos bajan. Y de pronto, entonces, como yo voy a planificar el presupuesto de la empresa, a mí me interesan ver estas fluctuaciones para saber cómo voy a programar mis pagos, mis egresos de dinero. Como sé que hay en cada 15 los picos, en cada mes hay ese pico, entonces puedo decir que voy a pagar entre el, qué sé yo, el 12 y el 16 de cada mes, ¿no? Qué sé yo, puedo pagar sueldos, puedo pagar, porque en ese tiempo voy a tener ambos vienen juntos, ¿se dan cuenta? Y evito pagos entre finalizando el mes de enero y iniciando el mes de febrero. Entonces a mí, por eso me interesa conocer cómo vienen los rendimientos, ¿ya? Si fuera como en este caso, digamos, negativo, ¿han entendido el positivo? Primero. Chicos, ¿han No, entendido? Lice, no muy bien. Otra vez podría explicar, Lice, por favor. Sí, por Ya. favor. ¿Podría volver a repasar? Ya. Entonces, otra vez, miren, el tiempo lo vamos a dividir. ¿Dónde está una división? Lo vamos a dividir para que entiendan mejor dónde está una línea, le vamos a poner. ¿Ya? Vamos a punteada, le pondremos dónde está. Ya después vamos. Ya. Digamos que a tener, todo esto va a ser enero, digamos, ¿ya? Aquí abajo vamos a anotar. Enero. Luego de la línea, vamos a... ¿Se dan cuenta? Sí, estamos dando cortes en el tiempo. Entonces, aquí vamos a tener febrero, ¿ya? Entonces, me estoy imaginando que así viene la colita. ¿El rendimiento qué es? Cuando el inversionista va a recibir los ingresos, ¿no?, que han generado sus inversiones, ¿no es cierto? Entonces, miren, va a recibir de Electra y de Collita. Entonces, nos fijamos en enero. Más o menos al medio del mes, más o menos el 15, por eso miren, todito esto es el mes de enero. Más o menos al 15 hay un pico, es decir, van a venir los mayores ingresos cada 15. Y miren, lo mismo sucede en febrero. Pero si se fijan, finalizando enero baja, ¿no? Finalizando en febrero baja. Entonces, ¿para qué medir esta relación? Si fuera positiva, si fuera como estamos viendo este gráfico, entonces yo programaría mis pagos para cada quincena, porque sé que en esa quincena me van a llegar los mayores flujos, ya sea de Electra y de Collita. Sin embargo, evitaría pagar cualquier cosa los fines de mes e inicio de mes, porque sé que los rendimientos de ambos vienen poco, ¿no? Entonces, para no estar en problemas de liquidez y todo eso, mejor voy a programar mis pagos de servicios, mis pagos de sueldos, mis compras de material, ¿no? Voy a programar más para cada quincena, porque ahí es donde tenemos los ingresos más altos en relación a los otros en esta etapa en la que caen los ingresos, ¿no es cierto? Ahora sí han entendido. Sí, Lice. Ya. Entonces, por eso me interesa identificar cómo vienen. Si fuera así como en este otro gráfico, una relación negativa, digamos, Electra va a ser el negro y verde va a ser Collita, ¿no? De pronto, cuando Electra baja, ¿no? Baja su rendimiento,
Collita está en, y cuando Collita cae, Electra está en el otro pico. Y entonces, ¿qué sucede? Va a haber una compensación, ¿ya? Cuando hay esta relación negativa, hay una compensación y de pronto los flujos al final se van compensando. Ya todas las subidas, igual podemos dividir en los tiempos, igual como hicimos aquí, pero al final, como todo sube y baja y sube y se van compensando, al final el ingreso es constante, porque esta bajada de Electra es compensada con esta subida de Collita. Y cuando baja Collita, le compensa Electra. Y al final el ingreso es constante. Si viniera así, entonces no tengo mucho problema y bueno, igual puedo identificar, ¿no? Tengo un ingreso constante y bueno, no tengo problemas de cómo planificar, porque sé que hay un ingreso que todo el tiempo está disponible en el mismo monto, ¿ya? Entonces no habría problema. Sin embargo, en la relación positiva sí necesito ver estos picos, ¿dónde son? Porque ambos están con mayores ingresos y bueno, ahí me conviene planificar mis pagos, ¿ya? Aquí no habría problema porque todo se va compensando y al final entonces me tienen con un ingreso constante, ¿ya? Y sin embargo, cuando tenemos este tipo de relación, o bueno, no existe en realidad relación porque cada uno tiene un comportamiento muy diferente al otro. Por lo tanto, no existe relación entre ambas variables y bueno, no podría, digamos, tendría que tomar en cuenta de manera individual los ingresos según el comportamiento que tengan. Ya no existe relación. Entonces, así que esta parte teórica vamos a aplicar a la parte práctica. Ya hemos visto la fórmula. Algunas igualdades importantes. La covarianza del rendimiento de Electra, rendimiento Collita es igual, o sea, va a ser lo mismo si hago covarianza, rendimiento Collita, rendimiento Electra.